Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos los que de verdad pues nos siguen a través de las redes sociales y de manera especial pues a través de nuestro canal de YouTube. Un nuevo programa de Punto de Vista y este es el tercer programa desde Cabima, Estado Zulia. Así que me siento muy contento dándole gracias a Dios Todopoderoso pues por estos pequeños aportes que estamos haciendo desde el punto de vista pues del conocimiento y de poder exteriorizar y transmitir temas que creemos son sumamente importantes y siempre he dicho pues que nunca se agotan. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, interesante. A veces se nos va la vida sin poderla conocer, o por lo menos pocos episodios vivimos en el marco de lo que es la felicidad. Vamos a hablar de la felicidad. Invitado, bueno, nada más y nada menos que Monseñor Francisco Gil. Amigo, al igual que toda su familia, un hombre de mucha trayectoria. Monseñor es licenciado en filosofía, licenciado en teología. Aparte de ello, pues, en este caso es especialista en derecho canónico. Fue, por cierto, el juez de acá de la diócesis de Cabima. Tiene magíster en educación. Es actualmente párroco de la parroquia, valga la redundancia, desde el punto de vista eclesiástico, Nuestra Señora del Valle, allá en la parroquia Rómulo Betancourt. Y aparte de ello, pues también es arcipreste del arcipretrazgo Nuestra Señora del Rosario de Cabima. Este tema que vamos a tocar en el día de hoy, vamos a tratar de verdad de hacerlo con la mayor fluidez, la mayor tranquilidad y diría yo, el mismo tema lo dice, la felicidad, Monseñor, ¿no? Yo quiero comenzar, Monseñor, y voy a darle antes de darle el uso a la palabra, Monseñor, hablando de este librito. Este libro es interesantísimo, de este gran hombre, en paz descanse, Ignacio Larrañaga, quien era sacerdote, una cantidad de títulos, pero también psicólogo. Se llama Del sufrimiento a la paz. Escribió muchísimos libros. Por cierto, muchos en aquel tiempo cassette, CD. Y una cosa que dice en este libro, cuyo capítulo, tiene seis capítulos, los 5 primeros de la perspectiva psicológica y el último de la perspectiva ya espiritual. En uno de estos capítulos dice, en una de esas partes de ese capítulo, dice, la peor desdicha para un ser humano es llegar al último día de su vida y decir, no viví. Eso sería terrible, terrible. Y ha pasado y ha ocurrido. Eso significa nunca conoció, pues en todo caso, la felicidad. Así que bueno, Monseñor, bienvenido. Quise hacer esa pequeña introducción y vamos a hablar de este tema tan importante de la felicidad. Bueno, el Señor les bendiga abundantemente y les regale la felicidad. Amén. La verdadera felicidad. Estamos muy bien. Es un tema de esos conceptos que son infinitos, que no tienen fin, o sea, son muy profundos, como el concepto de amor, como el concepto de paz, de justicia. Son temas de unidad. Y la unidad son temas que no se gastan, ¿no? Pero podemos dar algunos tips para nosotros conversar sobre ese tema tan interesante que hace mucha falta. Claro que sí, bastante falta. Y es muy importante, sobre todo en estos tiempos, Monseñor, que vive el mundo. El mundo, ¿no? El mundo necesita paz. Paz con justicia social. Y el mundo necesita también, por supuesto, y sobre todo hay lugares del mundo que uno queda impresionado, necesita que hacer todos los esfuerzos, que hagamos todos los esfuerzos, pero que de verdad conozcan en muchos rincones del mundo, parece mentira, no conocen la felicidad, les cuesta, ¿no? Vamos a hablar, Monseñor, de ello y hablaremos quizás de algunos filósofos, de algunos conceptos que usted pudiesen decir, porque no hay un concepto único de felicidad, pero vámonos desde la perspectiva religiosa hacia, por supuesto, lo que tendría que ver pues con el tema ya psicológico y el tema de incluso algunos libros de asertividad que hay por allí que hablan mucho del tema de la felicidad.
para aprovechar al máximo el tiempo, bueno, y poder aportar, y ojalá, Dios quiera, ustedes pues en el día de hoy se sientan comprometidos con una conquista diaria que es la felicidad. Sí, bueno, la felicidad perfecta, es decir, estar todo el tiempo feliz, absolutamente los regalos de los años que el Señor nos da en esta vida. Podríamos hablar más bien de estadios de felicidad, exacto, momentos de felicidad. Y entonces esos estados de felicidad, hacerlos más continuos. Exacto. Y entonces sería bueno que pudiéramos tener unas etapas más largas de felicidad. Pero cómo llegar a que esa felicidad sea también en los momentos de crisis, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de angustia, de llorar, porque lo contrario de felicidad es tristeza. Claro. Pero entonces, cómo esos momentos de angustia, de fracaso, de dolor, también pueden convertirse en felicidad. Ese es un tema muy delicado y hay gente que lo rechaza, porque uno u otro. No. Uno puede, yo veía un programa de un psicólogo y definía la felicidad como serenidad. Me pareció interesante, serenidad. Es decir, un estado de equilibrio emocional, o un estado, como decía Santo Tomás de Aquino, un gran padre de la iglesia, doctor de la iglesia, buscar el punto medio. Exacto. Lo justo, lo más sabio, es buscar siempre el punto medio. O sea, que ¿quieres tú tener felicidad perfecta? ¿O quieres tú ser un amargado perfecto? Exacto. Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio, el punto medio, de mantener los psicólogos ahora hablan de la homeostasis, ¿no? Que es el equilibrio emocional. ¿Cómo conquistar eso? Eso lo vamos a conversar. Es una conquista, es una disciplina, es un trabajo. Por supuesto. La gente piensa diario. Si la vendieran en la farmacia, no se acabaría. No, la felicidad es una construcción. Tú tienes que trabajarla. Ahora hablando de filósofos, Aristóteles decía que la virtud es una repetición de actos buenos. Exacto. Igual que el vicio es una repetición, lo adquieres con una repetición de actos malos. Entonces Aristóteles decía, bueno, yo tengo que repetir muchos actos buenos para ser feliz. Pero ahí está, a lo mejor me da pereza, a lo mejor soy muy pesimista, a lo mejor porque me sucedió algo malo no lo vuelvo a hacer, entonces no soy perseverante, no busco las herramientas necesarias para conquistarla. Exacto. Entonces es así. Pero vamos a empezar lo que nos dice la palabra de Dios, que como somos católicos, creyentes y soy sacerdote, un poco enfocar lo que dice la palabra sobre felicidad. Aquí en la Biblia hay varios textos, que la Biblia está llena de ese, pero me gustó mucho en la primera epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 10, del 10 al 12, dice: pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y corran tras ella. Exactamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese lo dice San Pedro. Quiere decir, ¿quieres ser feliz? Guarda tu lengua. O sea, la primera invitación que nos habla el primer Papa de la Iglesia Católica es que tenemos que trabajar. Ahora los psicólogos hablan del tema de neurolingüística, es decir, que lo que yo tengo en la mente lo voy diciendo, pero la palabra tiene un poder sobre ti. Y San Pedro, la primera cosa que nos dice en el versículo 10 es que nuestra lengua no dañe. Exacto. Juzgando, criticando, quejándonos. Santiago también Santiago lo dice, capítulo 3. Sí. Capítulo 3, Santiago lo dice. Entonces, ustedes dirán, padre, pero ¿cómo? No. La primera condición para ser feliz es saber lo que decimos. Dice San Pablo por allá, no digáis palabras desedificantes, sino exacto, que toda tu conversación sea edificante, o sea, que sea siempre de Cristo. Claro, uno no va a cansar a la gente hablando de Dios día y noche, pero que voy a decir algo, pero va a entristecer, va a destruir, va a causar violencia, no la digo. Exacto. El apóstol Santiago, y San Pablo lo repite en la primera de Corintios, capítulo 12 por allí, hablando de los frutos del Espíritu Santo,
casi no hablamos de ese, pero de ese es interesantísimo. San Pablo dice, los frutos del Espíritu Santo son paz, bondad. O sea, el que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, tiene que vérsele esos frutos. Los frutos del Espíritu Santo son paz, bondad, amabilidad, alegría. Y dice uno, que ahí voy, dominio de sí. Exacto. Dominio de sí, como fruto del Espíritu Santo. Es decir, la capacidad de frenarme, de frenar incluso la lengua. Nosotros en el sur le decimos, no, padre, es que yo soy muy claridoso. Yo le digo las cosas a las personas, le estoy diciendo la verdad. ¿Cuál es el problema si le estoy diciendo la verdad? Sí, pero estás causando mal. Estás entristeciendo a las personas. Estás destruyendo. Estás difamando, que es terrible, ¿no? Entonces... Y ahí se entra, Monseñor, pues Santiago es más duro todavía, el apóstol Santiago, ¿no? Con el tema del control de ese músculo tan pequeño, esa cosita tan pequeña, y dice él, ¿cuánto daño hace? El control dice, de la lengua, ¿no? En el sentido de la palabra, de lo que usted decía, edificar. Pero entrar en el punto de entender que a veces, a lo mejor aquello que decía Albert Einstein, el tema de la relatividad. O sea, yo puedo ser muy directo y muy sincero, pero hasta qué punto siempre, nunca voy a dejar de serlo, pero hasta qué punto en todos los lugares yo puedo decir todo. O siempre decirle a una persona todo lo que yo quiero porque yo soy así. Tengo que entender que estoy haciendo daño. ¿Entiendes? O sea, estos son temas, por supuesto, en el marco de ir construyendo y dando paso, como lo decía Aristóteles, para el tema de la felicidad. O sea, de controlar un poco para nosotros contribuir en la construcción, en este caso, de ese elemento tan importante para la vida, ¿no? Porque es que a veces hay gente que candela en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, el Papa San Juan Pablo II decía, entrando al tercer milenio, decía que nosotros los cristianos, o sea, al año 2000, tendríamos que ser constructores, ingenieros espirituales, de constructores de puentes. Tendedores de puentes, sí. No rompiendo, sino cuando hay dos personas que no se hablan, yo voy a ver cómo se hablan. Entonces, ¿cómo lo trabajo primeramente? Conversando con ellos. Entonces, así diga la verdad, debo decirla con caridad, exacto, con amor. Ese es un tema que aquí San Pedro lo asoma. El otro tema que dice es que aléjense del mal y hagan el bien. Ese es otro punto. San Pablo dice en las Gálatas 6:9, dice, no os canséis de hacer el bien. Esa cita le encanta al Papa Francisco. Sí. No os canséis de hacer el bien. Y es decir, bueno, tengo algunos pecados, tengo algunas limitaciones, pero nadie que haga un bien puede decir, después que hizo ese acto de bien, de bondad, de caridad, de como lo queramos llamar, diga, oye, le ayudamos a una señora mayor que vive sola y le estaba lloviendo y le cambiamos el techo. Nos reunimos entre varios y le cambiamos el techo. Pero después que hicimos esa obra, que la viejita se puso feliz, no se va a mojar más nunca, me sentí tan mal, chico. Claro. Me sentí tan triste. Sí. Me sentí horriblemente. O sea, ¿quién que haya hecho un bien se siente mal? Puede sentir culpa después. Sí, se va a sentir culpable. Se va a sentir a llorar con los amigos que le colaboraron. Entonces, y por eso San Pablo dice, independientemente de religión, cree en Cristo o no cree en Cristo, independientemente de eso, aunque San Juan dice en el Evangelio que el que acepte a Jesucristo como su Salvador, su corazón se convertirá en un surtidor de agua que brinca hasta la vida eterna. O sea que será abundante la felicidad. Su corazón, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Porque, como dice Isaías habla del mesianismo, en el capítulo 61, dice, me envió para consolar a los que lloran y darles a todos los afligidos de Sión una corona de, en vez de ceniza, el aceite de los días alegres. En lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de pesimismo, dice Isaías. Es decir, el que acepta a este Mesías, que es Jesucristo, tendrá abundancia de felicidad, abundancia de vida. Exacto. Este enfoque que se le está dando, por supuesto, estamos hablando desde el punto de vista bíblico. Bíblico, sí. Y no estamos siendo fundamentalistas bíblicos para nada, sino simplemente pues que la palabra de Dios es fuente inagotable de sabiduría. Todos los días, mana sabiduría. Y desde allí incluso viene la fuente de tantas cosas, hasta los derechos humanos. Sí. Incluso recuerdo cuando estudié en Bogotá Derechos Humanos, resolución de conflictos
pues, con estos profesores de varias universidades pontificias de Latinoamérica, y una de las cosas que se tocó también fue el tema desde la Sagrada Escritura también, derechos humanos e incluso desde la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, como una génesis por allí. Es decir, por eso hacemos este enfoque bíblico en principio, para entrarle luego ahora Sí. a temas ya un poquitico desde el punto de vista psicológico. Claro, y cierro la cita de San Pedro que dice, y el que quiere ser feliz, busque la paz y corra tras ella. Y le dice Mateo 5, en las bienaventuranzas, que es el sermón de la montaña, podemos decir el sermón central de Jesucristo, dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán felices. Y aquello, monseñor, alguna vez se recuerda, hablábamos, ¿no? Nosotros tenemos que vivir el día a día dejándonos sorprender por Dios. Es decir, a veces hay experiencias negativas que por lógico, por ser negativas, tienden a marcar para siempre. Y hay experiencias incluso positivas que también marcan desde el punto de vista que la persona cree que no puede venir una mejor que esa. Por eso yo creo que en el tema de la felicidad también tiene que ver mucho con el abandono. Porque decía este autor, este padre, Ignacio Larrañaga, el abandono, ¿no? El entender que a lo mejor en el momento está pasando algo duro, difícil, uno cree que es el acabose, uno cree que se está terminando todo, que cayó el cataclismo. Dice, deja pasar unos meses, deja pasar unos años, mira hacia atrás y te darás cuenta que fue lo mejor. Es decir, también tiene estos elementos también tienen que ver con el tema felicidad. O sea, el entregarnos, el abandonarnos, para no estar como que tan mecanizado, ¿no? A veces está ese tema allí fuerte que no deja a la gente ser feliz, ¿no? Yo creo que también hay... Sí, ya podemos ir bajando, dejando, como dices tú, es inagotable las citas bíblicas que hablan de la felicidad, muchos salmos, Sí. pero entrando un poco ya a la parte más humana, que dice Jeremías, que llevamos el mensaje, y San Pablo lo repite, llevamos el mensaje en vasijos de barro. Vacío de barro. Pero ahí viene el punto humano, que vamos a entrar ahora en la parte filosófica. Yo me acuerdo de las bodas de Caná que reflejan mucho que es la felicidad del vino. En la Biblia el vino es simbología de felicidad, de alegría. Y cuando Jesús estaba en las bodas, que la Santísima Virgen María le dice, se le ha acabado el vino, que dice, se le ha acabado la alegría. ¿Qué haces? ¿Qué hace Jesucristo? ¿Qué le dice al mayordomo, a los sirvientes? Vayan y cojan esas tinajas o esa jarra y llénenla de agua. Y dice el texto de San Juan que los sirvientes llenaron las tinajas que tenían cada una 100 litros hasta el borde. Y Jesús esa agua la convirtió en vino, o sea, la convirtió en alegría. Pero trajeron la tinaja, es decir, y la cargaron y la pusieron hasta arriba. ¿Qué quiero decir? Que lo que estás conversando tú, que la parte humana es qué herramientas, qué diligencia, qué talleres, qué retiro, qué encuentros, Qué lectura. que con quién me junto. O sea, tienes que armar la tinaja porque Dios quiere darte la felicidad, pero ¿dónde te la echa? Entonces hay que colocar un jarrón, una tinaja, que es tu cabeza, que es tu corazón, que es tu disponibilidad. Porque si dices, bueno, Señor, dame felicidad, ¿y tú qué estás trabajando para eso? Así es. ¿Cómo te estás moviendo? Entonces tú hablas, hay un psicólogo, Walter Rizzo, a mí me gusta mucho, es muy sencillo cuando escribe. Pero bueno, Walter Rizzo dice, hablando de esto de cuando nos toca cosas difíciles, que no nos dejan ser felices, hay que aprender a tener una sana resignación. No es una resignación fatal a aquellos que no luchan, no trabajan, no son perseverantes, son flojos, son indisciplinados. Dice, no lo conseguí, entonces ya no lo hago más. No, él se refiere cuando tenemos, por ejemplo, queremos que, por ejemplo, pasa mucho con las mujeres sobre todo, o con los hombres de mi edad, cuando se enamoran y dice, con este hombre es que yo quiero ser feliz. Pero el tipo no la mira y el tipo no ve que va, no, esta es mi media naranja. Y pasan toda la santa vida esperando que ese tipo la mire. Y dice, no, mija, búscate otro, porque ese señor no te quiere. Así es. O sea, puede ser amigo tuyo, pero no quiere. Entonces dice él, bájese del ring, porque uno está luchando, golpeando y trabajando con los guantes puestos. Entonces él diga, mira, aprenda, a mí me gustó mucho esa imagen. Aprenda, quítese los guantes, ponga el clavito y cuelgue los guantes. No luche más ahí, bájese del ring. O sea, hay que aprender sanamente. O sea,
este muchacho o esta muchacha, veo que no hay un feedback, no la voy a encontrar, me busco otra. Me duele mucho porque yo quisiera que ella, porque no sé, me agrada desde chiquito, lo que sea. Pero hay que aprender a trabajar la sana resignación. No, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, yo quiero, qué sé yo, tener tipo de carro. Pero la vida te está diciendo, no puede, no puede, no puede. Entonces dice, esa frase que a veces uno ve en los libros, si quiero, puedo, ¿cómo es? O todo lo puedo si quiero. Esa Querer frase es poder. Querer es poder. No, si no se puede, cambia. Hay un libro bueno que se hizo muy popular, de que quién se robó mi queso. Lo vendían en los buhoneros en las esquinas. En los semáforos. Bueno, y la historia era el ratón que ganó, o sea, que fue feliz, que consiguió el éxito, fue el que se acostumbró a los cambios. Así es. El que se acostumbra a los cambios y es más rápido, es pila para adaptarse rápidamente, ese es el que es feliz. Claro, es complicado, pues tú estás 20 años en una casa y después te vas para Colombia o para Chile, para no sé dónde, los primeros meses. Pero cuando uno está acostumbrado a que dejo esto, o lo abandono en las manos de Dios, mira, no voy a seguir peleando por esa persona. Yo lo pongo en las manos del Señor y se lo dejo a las manos de Dios. Lo abandono, como dices tú, dice el padre Larrañaga, que es psicólogo, le dice, aprender a abandonarse a una sana resignación. Yo lo dejo aquí. Cuelgo los guantes, los pongo en un clavito. Así es. Eso es muy interesante. No, y hay otro psicólogo que escribe el libro La mente flexible. Ahorita, Sí, Walter Rizzo igual. Es Walter Rizzo. Sí, tiene otro Walter libro. Rizzo, que bueno, un libro espectacular. Y habla, ¿no?, de lo que es la mente nihilista, lo que es la mente rígida, que ahí es donde está lo duro. La mente rígida pues jamás quiere adaptarse a un cambio, quiere adaptarse a la realidad que le toca vivir, sino que está ahí empeñado. O bueno, aparte de que no se adapta al cambio, es lo que digo yo. Y luego está la mente flexible, ¿no? Y es hacia allí que tenemos que caminar. Que comúnmente llamamos a la persona terca. La terca es la mente rígida. Y en la visión bíblica hablamos de los ciegos. Esa. Un ciego guiando a otro ciego cae en el mismo hueco. La palabra ciego en la Biblia significa el que se cierra. Exacto. El que no tiene luz, pues. Está Exacto. en la oscuridad y te quiere quedar en la oscuridad. No te abres a otras posibilidades, ¿no? Eso hace muy infeliz a la persona. Exacto. Y ese es un tema interesante, reitero, porque, como usted lo dijo, monseñor, esto no se compra en el supermercado. La felicidad es una conquista diaria. Es un trabajo diario. Esa vasija que yo tengo que colocar, que tengo que buscar, tengo que leer, tengo que orar, tengo que caminar en la paz, ¿no? Yo siempre pido, Señor, dale la paz al mundo, la paz a nuestro país, nuestra patria, Venezuela, la paz en nuestros hogares y nuestra propia paz, que a veces es más difícil. A veces es más difícil incluso nuestra propia paz, porque es una conquista diaria, es una lucha diaria, todos los días, ¿no? Nos caemos, nos levantamos, luchamos, tenemos a veces que soportar cosas buenas, increíbles, ¿no?, que perturban, etcétera, pero paz, ¿no? Yo creo que eso es importante, por eso el tema también, pues, hice hacer reseñas, decir verdad, es Walter Rizzo, he leído bastante el autor, usted me ha regalado, por cierto, monseñor, pues, un gran asesor de toda la vida, y Walter Rizzo es muy claro, pero a pesar de su sencillez también es profundo en el tema, ¿no? Ese de la mente flexible es muy Tiene una figura muy buena en ese libro que dice que nosotros tenemos que ser como los juncos, la caña esa que dice que es muy débil, pero es tan flexible que viene el viento duro y se inclina y deja pasar el viento, pero no se parte, o sea, no se raja. Es decir, que aunque tú seas flexible, no cambias tus principios. Hay principios elementales, esenciales, tu fe, tus virtudes, los principios familiares. Te puedes ser flexible, pero sin abandonar tus principios, ¿no? Lo dice él, sí, en ese sentido de que el junco no se parte, o sea, no vas a cambiar tus principios en la flexibilidad. Hablando de filósofos, hay un filósofo famoso de la Edad Moderna que se llama William James. Sí. William James es el fundador del utilitarismo. Era una corriente filosófica que todo extremo es vicioso. Algunos seguidores tomaron el utilitarismo y no importa lo que suceda y por quién me lleve, siempre y cuando sea útil para mí.
O sea, lo demás lo abandono. Pero es muy bonito en el sentido, viendo la parte positiva. Precisamente el padre Larrañaga, en ese libro, Por el abandono de la paz, hasta el sufrimiento adquiere, digamos, por ejemplo, la enfermedad, adquiere o te da paz, te da tranquilidad, te da serenidad, como decimos, te da felicidad, cuando tú utilizas el sufrimiento de la enfermedad para bien de los demás. ¿Cómo? Y tú dices, oye, ¿cómo voy a usar yo un cáncer? ¿Cómo voy a usar yo una enfermedad terminal para bien de los demás? Desde el punto de vista de la fe, nosotros tenemos la oración de intercesión. Es decir, que mi sufrimiento yo lo ofrezco a Dios para el bien de los misioneros, de los matrimonios que están en conflicto, de los jóvenes que están en droga. Yo se lo ofrezco a Dios. Es decir, voy a llevar mi sufrimiento, no voy a quejarme de él, no voy a maldecir mi enfermedad, yo no voy a gritarle a la pastilla. Que hay gente que se toma la pastilla en la mañana y maldice a la pastilla. Y dice, con razón no te cae bien, porque maldice a la pastilla. Dice, no, tú tienes que bendecir a la pastilla y ofrecérsela a Dios. Señor, te ofrezco este pastillero por los misioneros que están por allá en África, o los sacerdotes o los laicos que están haciendo el bien en ciudades o pueblos muy conflictivos. Exacto. Uno ve, por ejemplo, en El Salvador toda la lucha que está haciendo el presidente con las pandillas estas, los jóvenes, los maras esos famosos, que son muchos. Demasiado. Eso parecía que es un imposible, llegar a una luz a esa tiniebla social terrible. O sea, el hombre no lo quiere trabajar, pero entonces uno dice, eso es imposible, eso no lo voy a hacer. Bueno, entonces yo, en mi oración, yo ni conozco dónde queda en el mapa San Salvador, pero yo en mi sufrimiento lo voy a ofrecer por esos muchachos que están en droga, que están en pandillas, que están encerrados en que no van a ser felices si no pertenecen a los maras y tienen tatuajes por todo el cuerpo, ¿no? Sí. Son gente que no cabe en las cárceles. Entonces yo mi sufrimiento, cuando tú haces eso, tu sufrimiento, tu enfermedad adquiere una utilidad, o sea, tiene un sentido. Estás haciendo un bien y dice el padre Larrañaga, consigues paz. O sea, tu sufrimiento tiene una dimensión, un sentido de utilidad. Exactamente. ¿No? Y yendo más allá, monseñor, incluso cuando se entiende, ya entramos al tema teológico, ¿no? O sea, cuando se entiende el sufrimiento como un complemento a lo que es los sufrimientos de Cristo, pues adquiere incluso más sentido todavía. Claro, son niveles ya fuertes de espiritualidad y diríamos nosotros de madurez espiritual muy grandes, porque pues de verdad fuimos hechos para la vida eterna, fuimos hechos para vivir en paz, en tranquilidad, en felicidad. Lo que menos quiere uno es una enfermedad y nada por el estilo. Por eso llegar a esos niveles que claro, son cosas que se han venido estudiando. Por ejemplo, aquí juega un papel fundamental, yo creo que también aparte de los autores que están allí, que usted vamos a tocar, también tocar el tema de la fe y la felicidad, es importante también. Anoche hablaba yo en un encuentro que tuve por allí que Dios empieza con más fuerza donde nosotros terminamos, ¿no? A veces hay que abandonarse también en ese sentido. Yo creo que todas estas cosas son interesantes como tip para uno entender, porque el sufrimiento lo tenemos todos. Y pero tenemos que ir caminando y tomando esas herramientas para nosotros poder seguir fortaleciendo este camino a ese tema tan importante que es por siempre, que es la felicidad. Hay un tema de filosofía, y de teología, que es para 3 horas. Lo llaman los teólogos el silencio de Dios. El silencio de Dios es cuando la guerra mundial, 6 millones de judíos muertos. ¿Y dónde estaba Dios? Pero ese es un tema más profundo. Los dos papas, Benedicto XVI y Francisco, han ido a Auschwitz, allá en Polonia, campo de concentración. Dice que, por ejemplo, Francisco entró solo y se puso en una banquita allá y se puso a llorar. Están todas las barracas. Entonces sale llorando y dice, ¿y dónde estaba Dios? Entonces, ¿por qué Dios permitió esta inhumanidad, esta extinción de la humanidad? ¿Dónde estaba Dios? O sea, y vienen todas las preguntas, ¿por qué no fuimos felices y se resolvió este problema? Leí antier un padre que decía que en Ucrania, la semana pasada, en una noche cayeron más cohetes, más bombas, que en 11 años de la guerra mundial. En una sola noche cayeron cantidad de bombas a Ucrania. Entonces dice,
Y entonces tú puedes decir, bueno, estás hablando de felicidad y estos temas, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo abordas? Entonces tendríamos 3 horas para mirar. Claro, entonces ahí también entraríamos, que más o menos aquello de los absurdos de Dios, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende que un muchachito de 5 años murió? Ajá. O sea, ¿cómo se entiende que un muchachito, por ejemplo, en estos días me enteraba, antier, un muchacho de 20 años le dio un ACV y murió? Y tras antier, el hijo de una gran amiga, 30 años, ¡pum!, infarto, ¡pum!, el pelo lleno de vida, etc. O sea, es el tema, pues, de lo que usted plantea, la ausencia de Dios. Sí. O sea, que tendríamos incluso el padre de la fe, Abraham, cuando iba a su hijo, no, ve allá y lo sacrifique, me lo entrega. Y la gente pensará que él iba tranquilito con el muchacho. O sea, tema interesante. Sí, San Juan Pablo II tiene una carta, una encíclica que se llama Ratio et Fides, razón y fe. Razón y fe. Es decir, hay cómo combinarla, ¿no? Bueno, podemos pasar a otro puntico para, sí, claro, para abarcar. Creo que para ser felices, nunca lo eliminaremos, pero todos los libros nos dicen que para ser feliz hay que abandonar el pasado. El mal pasado, ¿no? El buen pasado hay que resarcirlo, recordarlo, gozarlo, pero el mal pasado, mucha gente no es feliz porque se amarran a un pasado y no lo sueltan. Entonces, mientras que no sueltes el pasado, nunca serás feliz. Me acuerdo un pastor que decía una cosa muy bonita, que había personas que se acostaban en el chinchorro del pasado y no solamente se enchichoran en la hamaca, sino que se mecen en él, decía él. Me pareció la imagen tan bonita. Es decir, oye, bonita, interesante, muy ilustrativa. Claro, claro. Oye, ¿verdad? Es que gente que vive todos los días sacando el pasado y jamás será feliz. Sí. Aunque yo sé que es verdad, que hay cosas que, como dices tú, imprimen carácter, como decimos en teología. Sí. Es decir, que te crean una memoria dolorosa que casi es imposible quitártela de encima. Pero hay unos padres psicólogos y psiquiatras, son hermanos, padres Lin, L-I-N-N. Hay toda una actividad espiritual de sanación interior muy buena. Pero los filósofos, por ejemplo, Zenón con Z, Zenón, que era de los estoicos, la filosofía presocrática hablaba de la imperturbabilidad. La palabra es un poco enredada. Y ellos decían que nosotros debemos trabajar por cosas que no nos perturben. Santa Teresa de Ávila decía, nada te turbe, nada te espante, solo Cristo basta, ¿no? Pero ellos hablaban desde el punto de vista humano, desde el punto de vista psicológico, de pensamiento. Hay que trabajar aquello que no te perturbe. Si el pasado te perturba, tienes que buscar, lo que decíamos, meterte en un hueco con hielo, como hace Anthony Robbins antes de hacer una conferencia. Hablan mucho actualmente de trabajar meditaciones antes de pararse, antes de levantarse. Mínimo 15 minutos de meditación, de relajación, de buscar un estado alfa, qué sé yo, de buscar 15 minutos. La gente piensa que hay que ser como los hinduistas, como los budistas, que hay que irse a una montaña una semana en un frío a buscar una relajación. No, con 15 minutos de relajación, de meditación, de encuentro con la naturaleza, de contemplar. Decía Juan Pablo II que el que tiene una actitud contemplativa, ese es capaz de presentar un Cristo creíble. Es decir, yo me encuentro con la naturaleza, así sea un jardín pequeño que tengas, y lo trabajas y lo podas y le quitas la ramita y te estacías con el canto del pájaro. Es decir, busca momentos de meditación, de tranquilidad y de sanación interior, o sea, de cortar el pasado. Si no, no serás feliz. Anthony Robbins tiene un libro muy bueno, se lo recomiendo. Estamos hablando de puras cosas humanas. Un terapeuta, un psicólogo. Anthony Robbins tiene un libro que se llama Controle su destino, de Anthony Robbins. Y él dice que debemos ejercitarnos en minimizar las cosas. Minimizar las cosas. La tendencia de nosotros, y los solianos más, de ser exagerados. Somos exagerados. Y bastante. Oye, pero mira, que hice un colón. ¿Y cuántos fueron? No, como 10 personas, pero hice un colón. Todo lo exageramos. Entonces yo digo, pero ¿por qué no exageramos las cosas buenas que nos sucedieron en el pasado? Oye, me insultó y eso lo llevo en mi mente, en mi corazón. Me insultó, pero ¿qué fue el insulto? O sea, ¿qué fue lo tan grande que te hizo? ¿Qué fue lo que te dañó tanto? Entonces nosotros exageramos. Y él recomienda en su libro, Controle su destino, en aprender hasta en el lenguaje. Es decir, tuve una
es lo que más me gustó, tuve una incomodidad. O sea, me encontré con el doctor Duarte y no me hizo caso a lo que sea y hubo una discusión. ¿Qué digo yo? Tuve un peleo no con el doctor Duarte. No, perdón. Tuve un encuentro y fue muy incómodo. Incómodo es que tú estás sentado y bueno, no tiene guata el asiento, qué sé yo, y bueno, no te sientas más allí. Fue incomodidad. Entonces hay que aprender a minimizar, dice él, las cosas malas que nos pasan, ¿no? Ahí decían los obispos en América Latina, en una conferencia episcopal latinoamericana, creo que de allí salió un libro que escribieron varios obispos de América Latina, decían que no hay que distender el dolor. No hay que distender el dolor, hay que aceptar. Yo por ejemplo recuerdo el amor de mi vida, mi tía, madre, claro, mi padre y mi madre los amo, y toda mi familia, ¿no? Mi esposa. Pero esa viejita, ustedes saben, usted la conoció. Claro. O sea, que así era la oración, una entregada, la Eucaristía, hacer pues la comida, etcétera, que uno se sintiera contento. Y cayó en su enfermedad producto de una caída y uno se aferra, ¿no? Uno sabe que aquello va para un camino, que no había más nada que hacer, que en algún momento, 2 años en cama. Y me acordé de eso. Un día en una Eucaristía dije, Señor, le pongo en tus manos, ya es mucho, ya no merece. Incluso eso, entramos al tema de la ausencia de Dios. ¿Y por qué? Si no he hecho nada. El sufrimiento, las escaras, tal. Entonces viene el tema. Me acordé. Y me acordé de usted cuando hablamos de ese libro. No hay que distender el dolor. Sí, se llama distanasia. Distanasia. En contra de la eutanasia, que la iglesia no te permite. No, por supuesto, claro. Bueno, un último punto, Sí, claro. un último no, digamos, es para solo decirlo. Sí. Dice Anthony Robbins en un libro que se llama Poder sin Límite, dice, el hombre de éxito, el hombre feliz, entre otras cosas, que tiene 7 cosas que dice, siempre suma, nunca resta. Es decir, animándonos a tener muchos amigos, muchas personas a nuestro alrededor. El que se aísla, el que se encierra, no será feliz. Entonces hay que trabajar también las buenas relaciones, las amistades. Y bueno, por ahí va. Bueno, miren, de verdad que es un tema extraordinario, hermoso, agradecido, Monseñor. El tiempo siempre es corto para esto. Esto es para de este tema, fíjese todos los temas que van saliendo, ¿no? Y quiero recomendar también este librito, muy sencillo, son reflexiones diarias, también del Padre Ignacio Larrañaga, se llama El sentido de la vida. El sentido de la vida. Quiero también saludar, pues si bien no fue un programa religioso, un programa donde estamos tocando de la perspectiva de la Sagrada Escritura y luego de la perspectiva humana el tema de la felicidad, pues quiero saludar también las otras experiencias religiosas que nos puedan estar viendo. Los hermanos cristianos evangélicos, aquí están el gremio, la confraternidad, los pues, musulmanes, judíos, ortodoxos, anglicanos, etcétera, luteranos, que puedan estar viendo todito. Tenemos un trabajo tremendo y es hacer aporte para la felicidad. Bueno, agradecido, Monseñor, que Dios nos cuide y nos bendiga a todos. Nos veremos en una próxima entrega de Punto de Vista. Que la Santísima Virgen María les haga feliz también. Amén.